Hola, bienvenido o bienvenida. En esta videoclase, el conjunto regulador de la tensión de salida en las bornas terminales del generador, IVR, conformado por un control panel que asume y optimiza buena parte de las tareas de la AVR y el resto lo realiza junto a un módulo de excitación subordinado al autómata. La regulación de voltaje integrada, la IVR y no la AVR. Y como pronuncian en Perú, hablemos del IVR, dedicado a Johnny Luis de Lima, Perú, agradecido por el apoyo con el grupo electrógeno.curso y con los aportes para realizar esta nueva videoclase. Usualmente, tanto la AVR como el control panel monitorean el voltaje de salida del grupo electrógeno. Pero cuando se opera en paralelo con otro grupo electrógeno o con la red, la AVR siempre estará subordinada al panel de control, al autómata. Como en este arreglo con 4 grupos electrógenos operando en paralelo y donde una AVR analógica está subordinada al autómata de cada generador. Dentro de esta filosofía de control, dos importantes fabricantes de grupos electrógenos terminan por diseñar un sistema de regulación de tensión conformado por un autómata con una salida en PWM para gobernar el módulo de excitación. Los EM10 o EM15 cuentan con un input de alimentación proveniente, en este caso, desde el PMG de la propia máquina eléctrica del grupo electrógeno. Se muestra la filosofía de regulación de tensión en bornas terminales del alternador, gracias al conjunto control panel más el módulo de excitación. El autómata monitorea el voltaje del generador y emite la señal PWM adecuada para polarizar la base del transistor a la salida del puente rectificador del módulo de excitación. El input de alimentación del módulo de excitación EM10 o 15 se explicará en las siguientes diapositivas. Finalmente, la salida F+ y F- para alimentar los electroimanes de la excitatriz. La regulación de voltaje integrada consta fundamentalmente de un control panel Power Wizard 2.1 Plus y del EMCP 4.3 o 4.4 y del módulo de excitación EM10 o EM15 para cubrir toda la gama de generadores Caterpillar y otros de FG Wilson. ¿Copiarán otros fabricantes esta interesante forma de regular la tensión de salida de los generadores? ¿Qué opinas? La configuración de la función IVR a través del HMI y o a través del software y la interfase, entre otros seleccionando uno para gobernar la IVR desde el panel de control. Con este tipo de autómata o control panel se logran, entre otras, una detección o sensado trifásico, elimina puntos de ajuste y cableado duplicados, regulación ajustable de voltios Hertz, curva de tensión versus RPM frecuencia, proporciona un control preciso ante entrada y salida de bloques de carga y voltaje constante en el funcionamiento normal. Además, pantallas de estado de la función IVR. Se pretende minimizar el impacto de las entradas y salidas de bloques de carga sobre las RPM, los ciclos por segundo, y el alza o la caída de tensión en bornas terminales del alternador.
Además, cuenta con una adecuada respuesta ante una avería de pérdida de la supervisión, monitoreo o sensado del voltaje del generador. El módulo de excitación EM10 con su potenciómetro para el ajuste del máximo nivel de corriente de salida por los terminales F+ y F-, la entrada en PWM proveniente del control panel, así como los 4 posibles terminales para la alimentación de su puente rectificador con su disipador de calor. Y muy pronto sugiero vuelvas a ver la segunda parte de la videoclase sobre la AVR en su versión corregida y mejorada, y además fraccionada en 2 partes, 2A y 2B, de 11 minutos cada una. Diagrama simplificado de la AVR. Buena parte de estas funciones serán asumidas por el control panel en la filosofía de regulación IVR, o en español de España, IVR. El módulo de excitación cuenta igualmente con el input para la alimentación de su puente rectificador, pero la base del transistor es controlada por el proceso interno del control panel y su respuesta en PWM para permitir la ICC hacia los electroimanes de la excitatriz según los requerimientos de la carga del grupo electrógeno. Y ahora, las diversas formas de alimentar el módulo de excitación. En este caso, el input de alimentación a través de un generador de imanes permanentes, un PMG, y sin fusibles de protección por tratarse de un EM10. Y cuando se alimente el módulo de excitación EM15, el fabricante recomienda la instalación de fusibles de acción rápida de 10 amperios. Además, precisar que cuando se usa el PMG, el generador de imanes permanentes, que tiene solo 3 salidas, siempre se deja libre el terminal Z1. Y un módulo de excitación EM10 alimentado en AREP con 4 terminales y sin fusibles. Y también de devanados auxiliares AREP con 4 conductores, pero con 2 fusibles de protección para alimentar el módulo de excitación EM15. Y este otro EM15, pero alimentado con un AREP solo de 3 conductores y con sus correspondientes fusibles. Y en este caso, el módulo de excitación 10 con 3 conductores sin fusibles. Y el EM10 por autoexcitación shunt, es decir, de los propios terminales del alternador cuando la carga no impone una fuerte distorsión armónica, y obviamente sin fusibles. Y la autoexcitación shunt a 2 conductores con un fusible de protección de acción rápida para la alimentación del puente rectificador contenido en el módulo EM15. En síntesis, un control panel que sensa el voltaje, procesa y emite en PWM a un módulo de excitación EM10 que se alimenta desde el PMG en 300 o 360 Hz, bueno, de contar con 24 imanes permanentes y girar a 1500 o 1800 RPM respectivamente, y luego salir por F+ y F- con la respuesta hacia los electroimanes inductor de la excitatriz
se induce voltaje de corriente alterna en su inducido, se rectifica y se termina por alimentar el campo magnético principal del generador. Un abrazo con 8 brazos.